cosas de repente no entendieron para que lo podamos ir aclarando.
Bien, si les parece, empezamos a hacer la discusión. ¿Alguien precisa más tiempo? No tenés nada, sabes todo, Gabriel, de la anatomía funcional de la columna. ¿Alguien que haya tenido alguna inquietud o que quiera preguntar algo? Si no, lo voy repasando yo, pero pasa que hacer esto virtual es como raro. Antonella, Chiara, Martina, Nicole, Pierina, Priscila, Sofía, ¿alguien quiere empezar la discusión? ¿Cómo? Claro, pero hay cuestiones que son importantes y que vamos a destacarlas. ¿Para qué quiero sacar un poquito de cartelitos que tengo arriba? Ay, no. Quería ver el nombre de los participantes de la reunión, pero no estaría siendo posible. Bien, entonces, ¿qué es lo que desde algún modo difiere de lo que vimos de la anatomía descriptiva el año pasado de la columna? Desde el punto de vista funcional, cuando hablamos de anatomía funcional, hablamos de hacer el link entre la estructura y la función, ¿sí? Entonces, están como locos los pajaritos. No sé si los escuchan ahí. Sí, están a full. Debe haber algún gato. El mío no es porque está acá. Este, bueno, entonces, ¿qué cosas teníamos que destacar desde el punto de vista funcional de la columna y que tenemos que recordar? Que la columna tiene dos funciones grandes que son, desde algún lado, contradictorias, que es el hecho de ser flexible y el hecho de ser resistente. Para eso vamos a tener que, desde el punto de vista funcional, la columna va a tener tres funciones principales que son la función estática, la de soporte de peso, la función cinética, que tiene que ver con el movimiento del tronco, y la función protectora, que tiene que ver con alojar parte del sistema nervioso central, como es la médula. Entonces vimos que podíamos dividir a la columna vertebral. ¿Están viendo ahí la diapositiva? Sí, está. Y mi mouse también. Entonces podemos dividir desde el punto de vista funcional a la columna en dos columnas o dos pilares, que son un pilar anterior, que es el que va a estar compuesto por los cuerpos de las vértebras y por los discos intervertebrales, así como los ligamentos que corresponden, y un pilar posterior que tiene que ver con el arco apofisario, ¿no? El arco cinético de la columna. Tiene que ver con pedículos, láminas, apófisis transversas, apófisis articulares y espinosas. ¿Qué diapo 3? Ah, no, estoy allá adelante, estoy allá adelante. Ah, ok, para un poquito. Dejo de compartir. Le pasa que hay una cuestión de que si yo pongo el PowerPoint para girar después que estoy compartiendo la pantalla, no gira. A ver, voy a tener que ponerlo a girar y después compartir. Eh, acá. A ver si ahora ven una diapo que dice funciones. Está, perfecto. Para dejar. Ahí se movió. ¿Para qué quiero sacar el cartel este? Bien. Entonces, como les decía, las funciones de la columna van a ser la función estática, la cinética y la protectora. La estática tiene que ver con soportar el peso y trasladar el peso de la parte superior del tronco, de la cabeza y la parte superior hacia las piernas, que ya sabemos que va a nivel de S2, se va a ir distribuyendo hacia la pelvis y hacia el miembro inferior.
la de movimiento, porque necesito que el tronco sea una estructura móvil, y la función protectora que nada más, nada menos va a contener a la médula espinal, que es una parte del sistema nervioso central. Entonces, para esto vamos a dividir funcionalmente a la columna en dos pilares, o incluso podríamos decir tres, pero son dos. Un pilar anterior, que está compuesto por los cuerpos vertebrales y por los discos intervertebrales, así como por los ligamentos correspondientes, que en este caso serían ¿cuáles? Ligamento longitudinal anterior y posterior. Y vamos a tener un pilar posterior que está formado por el macizo apofisario, pedúnculos, láminas, apófisis transversas, articulares y espinosas, que va a ser el encargado de la función cinética. Entonces, la función estática de la columna es responsabilidad del pilar anterior, del pilar formado por los cuerpos y discos. La función cinética, el movimiento que nos permite realizar la columna, va a ser responsabilidad del pilar posterior formado por el macizo apofisario. Y lo que tenemos en el medio, que se constituye el conducto raquídeo, cuando hablamos de columna, no estamos hablando de una vértebra, sino sería agujero. El conducto raquídeo es el responsable por la función protectora, es donde va a estar contenida la médula. Entonces eso lo tienen que recordar. Pilar anterior, función estática; pilar posterior, función cinética; y el espacio comprendido entre ellos, que es el conducto raquídeo, tiene la responsabilidad sobre la función protectora. Bien. Voy a ir pasando rápido porque esto es anatomía, ustedes ya lo saben, a pesar de que les puedo preguntar perfectamente en el parcial. Ahí vemos cómo se fueron desarrollando las curvas. Recuerden que tenemos las curvas primarias, que son las cifosis, porque nacemos con la columna toda en cifosis, y las curvas secundarias, que son las lordosis, que se van desarrollando, como vimos, a nivel que a partir del momento que nos vamos desarrollando desde el punto de vista motor. Entonces, las curvaturas primarias de la columna, ¿cuáles son? Las cifosis, que son las curvas de convexidad posterior en un plano sagital. ¿Tá? Las curvaturas secundarias son las lordosis, con cavidad posterior, plano sagital. Bien, las características, las partes de las vértebras, que ustedes las saben de memoria. ¿Cuáles son las características que nos van a importar acá? Esto es bastante importante, que es el sistema trabecular, pero creo que más adelante tenemos una imagen que me va a servir más para explicar lo que quiero explicar. Los ligamentos segmentarios, extrasegmentarios, todo eso tienen que saberlo. Características de cada sector de la columna. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel del pilar anterior vamos a tener la función estática, y también vamos a tener la cantidad, nos va a dar la cantidad de movimiento que tiene cada sector de la columna. Sector cervical, primera articulación trocoidea entre el arco anterior del atlas y la apóside odontoide del axis, responsable por gran parte de la rotación de la columna. Sabemos que las carillas articulares, formando parte del pilar posterior, que tiene que ver con la dirección del movimiento, cantidad, dirección. Las carillas articulares de las apófisis articulares a nivel cervical son planas, cortadas en bisel, que tienen un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Si acá hacemos una línea horizontal y trazamos una línea del eje de esa carilla articular, vamos a tener 45 grados de inclinación. Eso me va a permitir que haya un deslizamiento de las vértebras junto con la forma del soma a nivel cervical, que tiene las apófisis unciformes. Eso promueve un deslizamiento anteroposterior de una vértebra sobre la otra, y me va a permitir tener una flexoextensión bastante
importante. Acá habíamos visto detalles del Axis y del Atlas para entender que a nivel de la primera y la segunda es donde tenemos la rotación. A nivel de la columna torácica, ¿qué nos importa? La dirección de las apófisis espinosas es importante, es una apófisis espinosa muy oblicua, alargada, que están muy una sobre la otra, que van a hacer con que el movimiento de flexoextensión de la columna dorsal sea bastante limitado, como son las carillas articulares de las articulaciones igoapofisarias, cortadas en bisel, articulación plana, ángulo de movimiento, eje de movimiento 60 grados de la horizontal. Me va a permitir también un movimiento de deslizamiento. Fíjense cómo tienen una especie de continuidad con la apófisis espinosa. Acá era importante también la limitación que me generaba desde el punto de vista de flexoextensión las articulaciones con la parrilla costal. Recuérdense que a nivel del tubérculo de la costilla y la carilla articular de la apófisis transversa teníamos una articulación de tipo trocoide que generaba qué tipo de movimiento. Un movimiento de rotación externa cuando hacíamos un movimiento de inspiración. Acá tenemos el eje de esa articulación del tubérculo de la costilla con la cara anterior de la apófisis transversa de la vértebra torácica, un movimiento rotatorio. Entonces cuando inspiro, esa costilla va a hacer una rotación externa, una rotación hacia atrás, provocándome una rectificación de la columna dorsal, y cuando exhalo, cuando vacío el pulmón, disminuyo el diámetro de la caja torácica, va a generar una rotación interna que me va a generar un aumento de la curvatura dorsal. A nivel de la columna lumbar, teníamos que las apófisis espinosas eran aplanadas, mucho más horizontales, y fundamental cómo eran las carillas articulares apofisarias en forma de cilindro. Entonces acá tenemos una articulación trocoide, y ustedes me van a decir, entonces la columna lumbar súper rota una vértebra sobre la otra. No, lo que va a hacer es que va a estar limitada por la forma de la carilla articular, de la apófisis articular inferior. Entonces, a nivel lumbar vamos a tener un movimiento bastante limitado de rotación, es 1 grado entre una vértebra y otra, o sea, 5 grados eh, a nivel de toda la columna lumbar. ¿Por qué? Porque esta forma trocoide, si bien favorece la rotación, como son dos articulaciones, fíjense cómo actúan como una especie de paréntesis, limitando el deslizamiento de estas otras dos. Entonces la zona lumbar es la que menos va a rotar. A nivel del sacro, y principalmente sacrocoxis. Bueno, no se olviden del ángulo promontorio, que hace con que el peso se dirija hacia adelante y hacia abajo, y por ende haya mucha cantidad de patologías a nivel del ángulo promontorio, por la forma, por la inclinación que va a tener el sacro. Articulaciones no les voy a preguntar porque eso es del año pasado, pero lo repasamos para entender lo que es el movimiento. Los discos, acá empezamos a profundizar un poquito. Dijimos que una unidad funcional de columna era el sector que estaba compuesto por dos vértebras, por el disco intervertebral que las comunica y por los ligamentos que los une, por las dos articulaciones igoapofisarias y los ligamentos que unen allá también. Entonces teníamos ligamentos periféricos, extrasectoriales, que son los ligamentos que unen varios sectores, como son el ligamento longitudinal anterior, el posterior, el supraespinoso, que acá lo vemos, que es el borde, el interespinoso, así como el amarillo, así como el intertransverso, son ligamentos segmentarios. Vimos que a nivel de
Las articulaciones hipofisarias, bueno, lo que les dije, plana, plana, plana 45 grados, plana 60 grados, trocoide, cervical, dorsal y lumbar. A nivel de esas articulaciones vamos a tener la dirección del movimiento de cada sector de la columna, pero quiero llegar a la parte de la pelvis. Recuérdense el ligamento iliolumbar, que va a ser un ligamento que va a estabilizar lateralmente la zona lumbar con dos fascículos, uno superior que es iliolumbar y uno inferior que tiene dos eh, haces, un haz superior y un haz inferior, un haz que va desde la apófisis transversa del L5, la apófisis costal, al ilion y otra que va al sacro. Vemos que cuanto más curvas, más resistente es una columna, por eso una columna rectificada es mucho menos móvil que una columna, es mucho menos, perdón, estable que una columna con curvas. Vimos también que las curvas de la columna van a tener un eje que a nivel de las cervicales va a estar aproximadamente entre C6 y C7, ese ángulo de mayor, es el ángulo que hace como de bisagra para el movimiento de la columna, a nivel torácico entre T8 y T7, a nivel lumbar L3, L4, y el ángulo promontorio es el ángulo que va a sufrir esa mayor carga de peso y va a ser el que va a, después de eso, va a distribuirse el peso hacia los miembros inferiores. Esto que les decía hoy de la estabilidad versus la movilidad, una columna con curvas más pronunciadas me va a generar una columna más estable, entre comillas, o con menor movilidad y cavidades más voluminosas, una cavidad, cuanto más pronunciadas sean las curvas, voy a tener cavidades viscerales más amplias, profundas. Cuanto más rectificada sea la columna, voy a tener una menor estabilidad y por ende un poco de mayor movilidad y cavidades viscerales planas. Vimos también que el cuerpo de la vértebra cervical se sitúa en el tercio posterior del cuello, el dorsal en el cuarto posterior del tórax y el lumbar ocupa está a nivel de la mitad del centro de la cavidad abdominal. Volvimos a hablar de todo eso. Acá tenemos una unidad funcional de columna. Lo que hablábamos hoy era a nivel introductorio, cuerpo vertebral, órgano estático, arco vertebral, órgano cinético, conducto vertebral, órgano protector. Cuando hablábamos de la función estática, decíamos que esa columna va a comprender dos partes, la parte de los cuerpos, la parte del disco. Dijimos que el disco intervertebral es un tipo de sínfisis. Recuerden que entre C1 y C2 no tenemos disco intervertebral, es una articulación que va a predominar el movimiento de rotación, que el disco intervertebral nos provee de flexoextensión. Acá no vamos a tener casi que flexoextensión, apenas un deslizamiento de las carillas articulares, de las apófisis articulares. Y también como cuestión importante, de las dos, luego de la segunda vértebra sacra, es donde se considera que se va a distribuir el peso hacia los miembros inferiores, que la posición de la pelvis va a ser fundamental para que en el resto del tronco o el resto de la columna haya una compensación para mantener la distribución de peso. Esto era lo que les quería decir del sistema trabecular. Recordar que a nivel del cuerpo vertebral vamos a tener las trabéculas horizontales, verticales y oblicuas. Y que cuando lo vemos en esta vista, en este corte esquemático sagital, vemos las verticales, vemos las horizontales que están acá y vemos que hay algunas oblicuas.
pero que desde el arco apofisario parten esas líneas trabeculares en forma de abanico, que no llegaban hasta la cara anterior del cuerpo. Entonces vimos que tenemos una zona débil, ese triángulo anterior del cuerpo vertebral es una zona de mayor debilidad donde frecuentemente se dan fracturas por aplastamiento. ¿Por qué? ¿Por qué hay fracturas por aplastamiento? Eso es una linda pregunta de parcial a nivel de la parte anterior del cuerpo del soma vertebral, porque el sistema trabecular se genera una deficiencia al no tener esas trabéculas que parten desde el arco apofisario hasta el cuerpo vertebral. Vimos que la unidad funcional espinal consta de tres articulaciones. Una articulación a nivel del disco, más dos articulaciones a nivel de las apófisis articulares, formando entonces esa especie de triángulo o de trípode articular. Volvemos entonces a destacar que a nivel del disco vamos a obtener la cantidad de movimiento que se puede realizar, que puede realizar cada sector, y a nivel de las cigoapofisarias vamos a tener la dirección hacia dónde se va a mover cada sector. Que el disco estaba compuesto por una parte periférica o anillo fibroso y una parte central o núcleo pulposo, y estaba cubierto tanto subyacente como suprayacente por la placa terminal, que es ese cartílago que va a rellenar la concavidad del cuerpo vertebral. Bueno, repasamos la constitución del disco, vimos que las líneas del anillo fibroso empezaban desde la periferia casi verticales y se iban haciendo oblicuas. No puedo creer que empezaron a cortar el césped acá abajo de mi casa. A medida que se van haciendo más profundas, esas líneas se van haciendo más horizontales, que cada línea, cada capa del anillo fibroso tiene una dirección inversa y oblicua de las fibras. Repasamos todos los medios de unión de la columna, y acá lo que les venía diciendo, que cada capa va a tener una dirección oblicua desde casi vertical a nivel de la periferia hasta casi horizontal a nivel central, y eso me va a generar una gran estabilidad para el núcleo pulposo, que el núcleo pulposo es casi 90% de agua. Tiene fibras de colágeno tipo 2, que son fibras mucho más elásticas, mucho más deformables que las de tipo 1 que están en el anillo fibroso. Vimos que a través de la presión que se ejerce axial a nivel de los cuerpos vertebrales, de esa función estática que dijimos, el núcleo pulposo va a sufrir una deformación radial, sufre esa compresión axial y se va a distribuir radialmente hacia todas las direcciones. ¿Sí? Se comprime el anillo fibroso y el núcleo se esparrama para todos lados. ¿Qué va a pasar cuando es asimétrica esa tensión? Cuando es unilateral, va a comprimir un lado y el núcleo va a migrar para el lado contrario en una inclinación. Cuando es asimétrica y, por ejemplo, es posterior, el núcleo va a ir hacia adelante, va a migrar hacia adelante, que es lo que pasa en el movimiento de extensión de la columna. Y el movimiento inverso, cuando se comprime la parte anterior, el núcleo va a migrar hacia atrás y se va a generar un movimiento de flexión. Entonces, recuerden que esos movimientos migratorios del núcleo hacen con que también se pueda absorber las tensiones. Recuerden que el núcleo tiene una sustancia hidrofílica en su interior, que es la hialurona, y que eso hace con que pueda recuperar su tamaño inicial luego de las presiones. Recuerden que el disco intervertebral no recibe vascularización,
se va a nutrir a través de los cambios de espesor, por invisión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se comprime y tiene esa expansión radial, va a haber un intercambio de nutrientes. ¿A través de qué? De los poros, de las porosidades que hay en la placa terminal. Están las migraciones del núcleo, que ya las explicamos recién, y que si bien hay poca movilidad entre una vértebra y otra, la sumatoria de todas esas pequeñas movilidades resulta en grandes movimientos de la columna, raquídeos, ¿no? Vimos entonces que los movimientos de la unidad funcional son los de traslación y los de compresión axial, que son los restringidos, y los movimientos fisiológicos, que son los de rotación axial y de inclinación, que resultan en esos movimientos que vimos de migración del disco. Entonces, resumiendo, el atlas y el axis van a pertenecer a un sistema de soporte del movimiento de la cabeza. A nivel de T1, T2, cuando hay esa transición de la charnela cérvico-torácica, vamos a ver que los movimientos van a ser mayoritariamente de elevación y descenso de las costillas, que van a generar eso que hablábamos hoy de la rectificación y el aumento de la curvatura torácica. A nivel lumbar, vamos a ver cómo sobre L3, que es el ángulo, como vimos hoy, de la curva lumbar, va a descansar ahí digamos, si trazamos una línea media de la bajada de peso, a nivel de L3 es donde va a soportar el mayor peso, es esta vértebra que va a estar más adelantada de todas las vértebras de la columna. Y entonces va a asegurar la adaptación de la columna hacia los cambios posturales. Cuando pensamos en la función cinética, paren que voy a tratar de cerrar la ventana a ver si se escucha menos la cortadora de césped. Bien. Es increíble, Punta del Este puede ser invierno, otoño, verano, siempre hay una cortadora de césped prendida. Bien, esto, chiquilines, es importantísimo, el tema de las palancas. Recuérdense que vamos a tener un punto de apoyo para la función cinética que corresponde a las articulaciones ibapofisarias, vamos a tener un punto de resistencia que está dado a nivel del disco intervertebral, porque no se puede separar el disco intervertebral, entonces siempre va a haber una compresión que le vamos a llamar resistencia, esta pinza que se forma con un eje cigoapofisario va a tener un límite que va a estar dado por la capacidad de distensión del disco. Y la potencia para el movimiento va a estar dada a nivel de las apófisis espinosas o transversas. Espinosas en un movimiento de flexo-extensión, transversas en un movimiento de lateralización. Y la dirección va a estar dada por la forma de esa articulación cigoapofisaria. Recuérdense que a nivel cervical y dorsal, articulaciones planas, a nivel lumbar, trocoides, que vamos a tener articulaciones cigoapofisarias diartrósicas, móviles, y sinfiartrosis a nivel de los discos. Bien. Creo que les fui hablando de todo. ¿Alguna duda con respecto a eso? Los ángulos del movimiento de las carillas articulares. Recuérdense que este formato que tiene las vértebras cervicales con las apófisis unciformes permite un deslizamiento del cuerpo que va a tener un ángulo de 45 y sumado el 45 de atrás tenemos 90 grados abiertos hacia abajo y un poco hacia atrás, y entonces el movimiento de flexo-extensión de la columna cervical
va a estar mantenido también no solo por la separación de las espinosas, sino por ese deslizamiento que proporciona esta forma peculiar del cuerpo. Sector de arriba de la cervical, el sector más superior, que tiene que ver con C1, C2, rotación, flexo extensión, adopta 100 grados, tiene que ver con el deslizamiento y la separación de las espinosas. Si movemos la cabeza, vamos a llegar a 150 grados, inclinación de 45 grados, asociado a la rotación 80-90. Columna torácica, recuérdense que está asociada a los movimientos de las costillas, lo que les expliqué hoy, que van a deslizarse y por ende cuando inhalamos se rectifica y cuando exhalamos aumenta la sifosis. ¿Tá? Recuérdense de esto. La cinética lumbar, como les dije hoy, va a rotar 1 grado por cada articulación, va a tener un mayor movimiento de flexo-extensión que de rotación. Los elementos que estabilizan la columna lumbar, eso es importante, los ligamentos que vimos hoy, extrasegmentarios, que son los que recorren varios segmentos, los segmentarios que son de una vértebra a la otra, y el regional, que es el ilio lumbar que vimos recién, y luego la estructura de la fascia toracolumbar. Recuerden que estaba compuesta por una capa más profunda que tiene que ver con la fascia del cuadrado lumbar, una capa intermedia que tiene que ver con el tendón común de la masa de los erectores de raquis y una capa más superficial que tiene que ver con la fascia y el tendón de inserción caudal del dorsal ancho, que además la fascia del transverso se unía o se continuaba con la del cuadrado lumbar, formando esa parte más profunda y que a nivel de donde se unen, donde se insertarían las aponeurosis de los anchos del abdomen, tenemos el rafe tendinoso. O sea que elementos estabilizadores de la columna lumbar, ligamentos segmentarios, extrasegmentarios, fascia toracolumbar. 40 grados de extensión, de flexión, 30 de extensión, inclinación 20 y 5 de rotación. Lumbar tiene más movimientos de flexo-extensión que los demás. ¿Por qué no se mueve tanto? La más móvil siempre va a ser la cervical, la menos móvil va a ser la torácica y la intermedia la lumbar. ¿Por qué no se puede mover tanto? Porque tiene que estabilizar todo ese peso y transmitir todo ese peso. ¿Tá? Recuérdense que a nivel de L2 se considera que las líneas de fuerza van a pasar por la línea arqueada. ¿Se acuerdan que teníamos una línea arqueada acá, que era un engrosamiento de la parte ilíaca del coxal? Y va a ir a transmitirse hacia el miembro inferior. ¿Tá? Y después también, si tenemos una columna más rectificada, ¿qué va a pasar con nuestro sacro? Va a tener un movimiento hacia atrás, por ende va a estar más rectificado y una posición más vertical que su contrario, el aumento de las curvaturas hace con que mi sacro tenga una posición más horizontal, las curvas más aumentadas, las cavidades viscerales más profundas. ¿Tá? El movimiento de nutación y contranutación del sacro, que es lo que les acabo de explicar, cuando el sacro se vuelve más vertical, columna más rectificada, cuando se vuelve más horizontal, una columna con curvas acentuadas. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar de las articulaciones, de los huesos, y vamos a hacer lo siguiente: huesos y articulaciones de miembro superior, los vamos dando medio juntos. Esperen que voy a ir, porque ya vi que ustedes no entraron en la onda de querer participar. No, no es complicado. Ustedes que son unos cómodos bárbaros, quieren que yo les dé todo masticado.
Sí, pero lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta que yo hablo y ustedes están pensando en la muerte del cangrejo. Entonces, si ustedes no participan, ustedes no leen, ustedes no formulan cuáles son las dudas y todo eso, es como que yo, no sé, yo cada vez sé más de esto y ustedes cada vez menos. Bien, bien. Vamos para que voy a... No están viendo ningún compartimiento de pantalla, ¿no? Está, porque ahora lo tengo que abrir y lo comparto luego que está abierto. Mm, 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 mm. Bien, vamos a ver las articulaciones. Los huesos los vamos a ir viendo a medida que vemos los ligamentos y todo eso, y el tip y la forma de cada articulación. Recuerden que todo el miembro superior va a estar unido a través de una articulación anatómica con el resto del cuerpo únicamente por la esternoclavicular. Todo lo demás no tiene conexión articular con el tronco. Recuérdense que cuando hablamos de la región del hombro, vamos a hablar de la clavícula, vamos a hablar del omóplato y vamos a hablar del húmero. Y vamos a hablar de que es un complejo articular en el cual vamos a tener 5 articulaciones. Las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral, las 3 articulaciones desde el punto de vista anatómico, y vamos a tener 2 articulaciones que son fisiológicas, que una de ellas es la escápulo-torácica y otra es la subacromiodeltoidea o subdeltoidea. La primera va a estar va a ser entre la parrilla costal, la parte posterior y la cara anterior de la escápula, y la segunda, la subdeltoidea, va a estar entre el músculo deltoides, la zona subacromial y la parte superior de la articulación del hombro. Vimos que la glenumeral va a ser una articulación que va a estar, primero, verdadera articulación anatómica, y va a estar en el primer grupo, un primer grupo que tiene que ver con el hombro propiamente dicho. Entonces tenemos la glenumeral, la subacromeodeltoidea y luego en un segundo grupo las que tienen que ver más con el tronco, escápulo-torácica, acromioclavicular y esternoclavicular. De estas 3, estas 2 van a ser anatómicas y esta va a ser funcional. Va a estar dada a través del serrato anterior que va a unir el tronco y va a venir desde las inserciones de las digitaciones a nivel de la pared anterior del tórax, va a bordear todo el tórax y se va a insertar en el borde medial de la cara anterior del escape. Bien, ¿qué tipo de articulación era la esternoclavicular? Articulación en silla de montar. Vimos que era la articulación entre el extremo external de la clavícula y la escotadura clavicular del esternón. La escotadura clavicular cóncava, la extremidad external de la clavícula convexa. Teníamos un disco que se interponía como medio adaptativo y teníamos ligamentos anteriores, posteriores y un ligamento que se llama interclavicular, que es superior y va de una clavícula a la otra. Los ejes de movimiento de esa articulación, ¿cuáles eran? Un eje sagital que va de adelante hacia atrás y que me permite hacer lo que una elevación y una depresión principalmente del extremo acromial de la clavícula, ¿no? Y vamos a ver que teníamos un eje longitudinal que va por el eje longitudinal que acompaña el eje mayor del hueso y que desde ahí lo que me permitía hacer era una antepulsión y una retropulsión de la clavícula. Acromioclavicular, articulación plana, cortada en bisel, entre la cara
medial del borde del acromion y el extremo acromial de la clavícula. Articulación plana, que estaba reforzada por los ligamentos coracoacromiales, trapezoideo y conoideo, que permitía movimientos de deslizamiento, que para algunos autores también permitía una pequeña rotación. En realidad, las articulaciones artrodias se pueden considerar que se generan movimientos de deslizamiento en los tres ejes, ¿no? Que las superficies articulares podían ser cortadas en bisel con un eje oblicuo de lateral a medial, de anterior a posterior, y que también podían ser planos o verticales, digamos. Que teníamos un medio de unión y teníamos un disco. Los medios de unión teníamos la cápsula, los ligamentos y teníamos un disco que no era completo, multiaxial, eje de movimiento, deslizamiento. Los ligamentos coracoacromiales, trapezoideo, conoideo es el medial, el trapezoideo el lateral, que iban a, de cierta forma, aumentar la estabilidad de la articulación acromioclavicular, que en un momento se consideraba una articulación separada, pero hoy día no, que va a estabilizar el ángulo que va a haber entre la clavícula y el omóplato. No voy a decir de dónde se inserta, pero recuerden que tienen que repasar huesos y en la cara inferior de la clavícula teníamos dos superficies rugosas y en la cara, tanto en la parte horizontal como en la vertical de la coracoides, también teníamos zonas rugosas para la inserción de esos ligamentos, que forman un ángulo de 90 grados entre ellos, abierto hacia atrás y hacia afuera, que tienen una conexión con la fascia clavipectoral. Luego la articulación glenumeral, la articulación entre la cabeza del húmero y la glena de la escápula. ¿Qué tipo de articulación era? Una enartrosis, diartrosis, enartrosis, con movimiento en los tres ejes. En este caso teníamos un medio adaptativo que era el rodete glenoideo y por ser en artrosis, va a posibilitar los movimientos en los tres ejes: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, y la sumatoria de todos esos movimientos, que sería lo que se llama circunducción. Bien, sabemos que la superficie de la cabeza del húmero va a estar formada por ese cartílago que va a borrar todas las imperfecciones o em, sí, las imperfecciones que tiene, que va a ser más grueso a nivel central, que es mucho más, se prolonga más o tiene una superficie mayor que la glena. Por ese motivo vamos a tener el labrum o rodete glenoideo, que hay un ángulo de 130 grados aproximadamente entre la dirección de la cabeza del húmero con el eje longitudinal del cuerpo del hueso. Este hueso, además de la cabeza y el cuello anatómico, tiene un cuello quirúrgico que está por debajo, que tiene una tuberosea menor o troquín y una tuberosea mayor o troquíter, que entre ellas se va a diseñar o se va a ver ese surco vertical que se llama surco bicipital, que va a estar limitado por un labio externo, que es una prolongación de la parte medial del troquíter, y un labio interno medial, que es una prolongación del troquín, que se iban a insertar ¿quiénes ahí? Se iban a insertar el pectoral mayor, el dorsal ancho, el subescapular, que los músculos del manguito de los cortorrotadores, el subescapular que viene desde la fosa subescapular, se viene a insertar al borde medial de la corredera bicipital, que el supraespinoso se viene a insertar en la carilla articular superior del troquíter, que el supraespinoso en la parte superior y superoposterior del troquíter, el infra en la parte inferoposterior por debajo del redondo menor, que el redondo mayor venía hacia adelante y se insertaba por detrás del subescapular, que había una bolsa serosa o sinovial que los separaba. Por arriba voy a tener la inserción del pectoral mayor, ya en el borde lateral de la corredera,
y voy a tener el dorsal ancho viniendo por debajo del pectoral mayor. Bueno, como era ese rodete, era más grueso, más ancho en la parte inferior, tenía esa forma como oval. Recuerden que la articulación glenumeral permitía que a nivel del rodete se fijara en la parte de arriba el tendón largo del bíceps, que era intraarticular, que salía atravesando la cápsula, bajaba por la corredera bicipital, que estaba protegido por ese ligamento transverso que está a nivel de la corredera. Acá tenemos el labrum, acá tenemos el tendón del bíceps, acá tenemos parte de los rotadores, del manguito de los cortos rotadores, infra y redondo menor. Acá adelante teníamos el subescapular, el dorsal ancho, el pectoral mayor y el redondo mayor. Que ese rodete tiene, a diferencia de lo que sería un menisco, que ese rodete tiene una cara que está pegada a la glena, una cara que es intraarticular y una cara periférica, que está adosada a la cápsula, que la cápsula de la articulación glenumeral era muy laxa, porque necesitaba ser muy móvil esa articulación, que tenía los frenillos, que eran como recesos sinoviales por debajo de la articulación, los ligamentos. Teníamos, ¿se acuerdan que formaba una Z? Los ligamentos glenumerales, superior, medio, inferior, el inferior mucho más ancho, en forma de abanico, una dirección oblicua en espiral, el medio, oblicua de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, y el superior que en la mitad medial estaba separado y en la mitad lateral estaba unido a este otro ligamento que es coracohumeral. Que esa división, esto es importante, que a nivel inferolateral de la articulación, el glenumeral medio sobrepasaba y se superponía al glenumeral inferior, generando esta parte como ese triángulo que va a estar más laxo. Fíjense que incluso en esta figura del Rubiar se ve como con otra luz, eh, generando una zona de debilidad donde podemos ver que comúnmente las luxaciones de hombros se dan en esa dirección. Está el córaco humeral que hablamos recién, y por detrás ese córaco glenoideo, el transverso que les nombré hoy, que iba a fijar la articulación del tendón del bíceps, la pasada del tendón del bíceps. Recuerden que es un tendón intraarticular, que teníamos algunos ligamentos propios de la escápula, que iban uno de del acromion a la apófisis coracoide, y otros que estaban detrás que rellenaban el transverso superior y el transverso inferior. Este rellena o termina de formar una pared para un túnel donde pasa después la arteria subescapular y el nervio subescapular, y uno inferior que iba desde la parte posterior de la glena a la parte posterior de la cápsula. Recuerden que los verdaderos ligamentos del hombro son los ligamentos del manguito. Acá tenemos los frenillos, las bolsas sinoviales de la glenumeral, y luego escápulo-torácica. La escápulo-torácica entonces es una articulación que desde el punto de vista anatómico no la, no la podemos definir porque no tiene una cápsula, no tiene superficies articulares, no tiene una membrana sinovial, a pesar de que tiene mucho tejido laxo acá para deslizar. Es una articulación entonces del tipo funcional, que va a estar dada por el serrato anterior. El serrato anterior que va a venir desde la segunda costilla hasta la novena, octava, novena, y va a tener se va a insertar en digitaciones que se va a continuar acá o se va a entrelazar con las digitaciones de quién? Del oblicuo externo, del abdomen,
que va a ir entonces contornando la pared del tórax y se va a insertar en el borde medial de la cara anterior del omóplata, que tiene ejes de movimiento. ¿Cuáles ejes? Es una articulación, como no tenemos dos superficies óseas, no podemos decir que tiene un eje o dos ejes, es multiaxial, donde se puede generar a través de esos tejidos laxos que les dije, entre el tórax y el serrato anterior hay tejido conjuntivo laxo. Acuérdense que ahí también está la fascia de los serratos posteriores. Entre el serrato y el subescapular hay más tejido laxo. Todo eso hace con que se pueda generar movimiento ahí por el deslizamiento. Entonces la escápula se puede separar, generando una antepulsión de hombro, se puede elevar, se puede retraer, se puede antepulsión, retropulsión, elevación, depresión, rotación externa y rotación interna. Recuérdense que los movimientos de la escápula de rotación se consideran tomando como punto de referencia el ángulo inferior de la escápula. Cuando ese ángulo se va hacia afuera, hablamos de rotación externa. Cuando viene hacia adentro, hablamos de rotación interna. Ahí vemos todos los movimientos. Acuérdense de ese ángulo que se forma entre la clavícula y la escápula en los movimientos. En la protracción del hombro, ese ángulo se achica, en la retracción aumenta. Entonces yo, cuando tengo alguna restricción de la movilidad de hombro, tengo que tener en cuenta este plano también. Bien, nos vamos hacia el codo. También podemos decir que es un complejo articular y al mismo tiempo podemos decir que no. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos tres articulaciones acá, esas tres articulaciones comparten cápsula. Entonces, si comparten cápsula, por la definición de la anatómica de articulación, tendría que ser una. Pero cuando vemos que son tres tipos de articulaciones diferentes, tenemos que decir que es un complejo articular. ¿Qué huesos van a participar de la articulación del codo, del complejo articular del codo? La epífisis distal del húmero y las epífisis proximales del cúbito medialmente y del radio lateralmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eran esas superficies articulares? Recuerden que teníamos una tróclea en la epífisis distal del húmero a nivel medial y teníamos un cóndilo o una superficie esferoidea a nivel lateral. Esa tróclea va a articular ¿con quién? Con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito y el cóndilo va a articular con la carilla articular superior cóncava de la cabeza del radio. Entonces vamos a tener tres articulaciones acá. Una articulación troclear entre la tróclea humeral y la cavidad sigmoidea del mayor del cúbito. Una articulación condilia o esferoidea, porque en realidad es un cóndilo, pero esta superficie es esferoidea. Bueno, entonces una articulación condilia entre el cóndilo del húmero y la superficie articular superior de la cabeza del radio, y a su vez vamos a tener qué tipo de articulación entre la superficie circunferencial del radio y la cavidad sigmoidea menor o la escotadura radial del cúbito, una articulación de tipo trocoide. Entonces, en esta articulación tenemos un eje transversal que me posibilita hacer que flexo extensión de codo. En esta articulación, que podría ser multiaxial, pero por los demás componentes no lo es, va a realizar movimiento de flexo extensión, pero a su vez, para que haya una pronosupinación a través de la rotación del radio en la escotadura radial del cúbito, voy a necesitar que esta superficie articular pueda deslizarse o rotar en el cóndilo del húmero. Bien, teníamos entonces los medios de unión, que era una cápsula articular, recuerden que era bastante laxa, que seguía todo el reborde articular, salvo abajo, que era más profunda
y que englobaba entonces la articulación radiocubital superior. Hacia atrás y hacia adelante tenía esos recesos formados por la membrana sinovial para rellenar justamente los espacios cuando realizamos la flexoextensión. Si flexiono el codo, hay que rellenar la cavidad que quedó allá atrás entre el olecranon y la parte posterior del húmero. Y cuando extiendo, al contrario, esa parte anterior de la articulación. Vimos los ligamentos, tenemos un ligamento anterior, un ligamento posterior, un ligamento cuadrado, un ligamento anular que era fundamental, este ligamento anular que abrazaba a la superficie articular circunferencial de la cabeza del radio, que se insertaba en los bordes anterior y posterior de la escotadura radial del cúbito y que lo que proporcionaba era que la cabeza del radio no se desplazara. El ligamento cuadrado iba de la parte medial de la cabeza del radio hacia el borde posterior de la escotadura radial del cúbito. El anterior venía hacia adelante y se continuaba con el radial. Los laterales iban de los epicóndilos y se continuaban reforzando la cápsula hacia abajo. El lateral cubital con un fascículo anterior, uno medio y uno posterior. El medio tiene esa forma de abanico. El radial, una forma de abanico con dos fascículos, uno superficial y uno profundo, que iban desde el epicóndilo radial, del epicóndilo lateral, hacia casi que a unirse o a continuarse con el ligamento anular. Atrás, ligamento posterior con fibras oblicuas desde los cóndilos del húmero olecranianos oblicuos y otros transversales humerohumerales y otros más profundos verticales que van desde la fosa olecraniana, del borde superior de la fosa olecraniana hasta el borde anterior del olecrano. El cuadrado, como les dije hoy, refuerza el ligamento anular por debajo, la membrana sinovial laxa, que va a tener que rellenar esas zonas, porque es una articulación que tiene, ahí tenemos los recesos sinoviales, es una articulación que tiene un amplio recorrido, va a tener también zonas adiposas que van a complementar van a terminar de rellenar todas esas zonas. La radiocubital distal, trocoide también. Recuérdense que a nivel distal, la extremidad distal del radio es mucho más grande que la del cúbito, que el cúbito termina antes, que acá tenemos un cartílago triangular o ligamento triangular que va a complementar esa diferencia en longitud, digamos, y que va a articular per se con los huesos del carpo, junto con las superficies articulares del radio, y que el movimiento de rotación de esta más el movimiento de rotación de la superior me van a generar entonces el movimiento de pronosupinación. Además se unían estos dos huesos por la membrana interósea. Acá vemos cómo el movimiento de pronosupinación se realiza con una rotación arriba y otra rotación abajo. Bien, y acá lo que decíamos recién, que el cúbito va a terminar antes, esto es medial, esto es lateral, y que el carpo, el macizo carpiano, va a tener esa forma de sed hacia arriba, de convexa hacia arriba, y para complementar esta zona vamos a tener el disco articular que tiene forma de triángulo y que va a articular junto con el radio con los huesos del carpo para formar la articulación radiocarpiana. Ahí lo vemos. Y que va a formar una de las principales estructuras de estabilidad también de la articulación em, radiocubital distal. Yo recién di toda la pierna, por eso pienso porque me va a salir tibio peronea. Bien, la cápsula delgada, laxa, la membrana interósea bastante accidentada, no tiene gran estabilidad a diferencia de la pierna.
tiene orificios por donde van a pasar estructuras vasculonerviosas, no llega hasta arriba, hasta la articulación del codo, y piensen que por acá tenemos varias inserciones musculares y que además como tenemos esos movimientos rotatorios, el movimiento de pronosupinación, este espacio va a estar atravesado no solo por estructuras vasculonerviosas, sino también vamos a tener tendinosas ahí. Está la articulación del puño. Recuerden que el cúbito no participa de esa articulación, que el macizo carpiano, entonces todos los huesos del carpo se conforman como si fuera una pieza única, que tiene una convexidad superior y que a su vez van a tener una concavidad anterior, que luego de la inserción del ligamento transverso del puño va a formar lo que conocemos por túnel del carpo. ¿Qué tipo de articulación es esta? Elíptica o elipsoidea. ¿Por qué? Porque esta superficie cóncava, si la vemos desde arriba, tiene un eje mayor transversal, entonces tiene una forma elíptica. Va a ser elíptica, pero no se olviden que a nivel del radio tenemos una ranura. También podemos pensar que una especie de tróclea puede andar pasando por ahí. Bueno, entonces esta articulación como importante, además de todo, es que tiene un disco articular, que es ese disco triangular. Los ejes de movimiento van a ser transversal, que me va a permitir flexo extender el puño, y el sagital, que me va a permitir desviar hacia radial y hacia cubital la mano. Ahí tenemos las superficies articulares, los ligamentos. ¿Se acuerdan que era un lío, un ligamento anterior, que tiene un fascículo radiocarpiano y un cúbito carpiano? Se abren en abanico desde los extremos y se entrecruzan a nivel de la línea media. En la parte dorsal tenemos, ay, perdón, chiquilines, el ligamento posterior. Tenemos también uno lateral y uno medial. El medial tiene forma abanico, el lateral es mucho más chico. Vamos a ver las articulaciones intercarpianas entre las primeras filas del carpo. Lo que tenemos que acordarnos de acá es que la mediocarpiana tiene forma de S, es una articulación bicondilia. La parte lateral es cóncava hacia arriba, la parte medial es cóncava hacia abajo. Si bien son articulaciones, es una articulación que no tiene gran movilidad, pero eso lo que me permite es que haya un eje o un movimiento de torsión y que por ende los metacarpianos se puedan unir y podamos cerrar mejor la mano. Si bien son movimientos de deslizamiento, pero son movimientos que me van a permitir esos tan complejos movimientos de la mano, ¿no? Otra cosa importante de acordarse, la articulación del pisiforme, que el pisiforme es el cuarto o el hueso más medial de la segunda fila del carpo, es una articulación del tipo elipsoidea que se da entre el pisiforme y el piramidal, que eso que me va a permitir también, primero que la primera fila es más angosta que la segunda fila, también me va a permitir que el meñique se me venga, se pueda poner, se pueda aducir mejor. Ay, perdón, creo que no estoy 0 kilómetros todavía. Las de la segunda fila, también planas entre el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso. ¿Se acuerdan que ahí tenemos todos ligamentos dorsales, palmares e interóseos? Son articulaciones de poca movilidad, se deslizan en esos dos ejes, transversal y anteroposterior o sagital. Y la mediocarpiana es la más complejita, como les dije, la que tiene la S, cóncava lateral hacia arriba, cóncava medial hacia abajo, que comparten casi todas las membranas sinoviales. Fíjense qué compleja que es. Los ligamentos palmares, dorsales. La articulación del pisiforme va a tener algunos ligamentos propios. Después las carpo, metacarpianas, recuérdense, la más importante,
Todas son importantes, pero la del pulgar, chiquilín, es sencilla de montar. Articulación del primer metacarpiano con el carpo. Trapecio con el primer metacarpiano. Silla de montar. Si no fuera por esto, no podríamos hacer todos los movimientos del pulgar. O sea que articulación, trapecio, metacarpiana, silla de montar. La artrosis de esa articulación que se llama risartrosis es re común. Van a sacar mucha placa de mano, mucha placa de mano. Está la membrana sinovial laxa, los ejes transversal y sagital, me van a permitir hacer flexo-extensión, abducción, aducción del pulgar. Y cuando sumamos todos esos movimientos, vamos a tener lo que es la oposición. Articulaciones carpo-metacarpianas de los otros dedos. Recuérdense que los metacarpianos van a articular con el carpo y también van a articular entre sí. Medios de unión, ligamentos, interóseos, palmares y dorsales, ejes de movimiento que solo de deslizamiento transversal y sagital, como todas las demás. Tenemos intermetacarpianas, recuérdense que que la base del metacarpiano tiene una superficie articular superior que articula con el carpo y tiene superficies laterales que articula con los metacarpianos vecinos, que va a tener ligamentos dorsales, palmares e interóseos. Vamos a ver la articulación de los 4 últimos dedos a nivel metacarpo falángico. Recuérdense que tiene el ligamento transverso, que es ese ligamento que es tan fibroso a nivel palmar, que además tiene esas prolongaciones donde se va a fijar una especie de ligamento anular donde van a pasar los tendones de los flexores y va a unir entre sí todas las cabezas de los metatarsianos. Recuérdense que tenemos el ligamento palmar, que es un ligamento que se queda rígido cuando está el dedo flexionado y queda flojo cuando el dedo está, o la primer falange, vamos a decir correctamente, está extendida. Por ese motivo, cuando tenemos la mano extendida, podemos abrir y cerrar los dedos o separar los dedos entre sí, y cuando tenemos la mano flexionada, estos ligamentos, este ligamento palmar se tensa y casi que no podemos separar y juntar los dedos. Acá tenemos el ligamento transverso, como va a formar parte del aparato flexor de la mano. Acá vimos cuando se tensan en la flexión, se aflojan en la extensión. Y hacia adelante como el ligamento transverso profundo, que va a ser esa banda que se va a extender desde el segundo hasta el último metacarpiano, va a mantener una coherencia entre las cabezas de los metacarpianos. Vamos a ver la articulación metacarpofalángica del pulgar, que es entre la cabeza del primer metacarpiano y la base de la falange proximal, que es una tróclea, que va a permitir, va a ser muy similar a la otra, pero es como más profunda la superficie articular. Es una tróclea, movimiento transversal, flexo-extensión. Si distendemos esa articulación, agarrando el primer metacarpiano y la primer falange del pulgar, podemos generar movimientos de lateralización, pero no son fisiológicos. Son movilizaciones pasivas. Bien. No, iba a finalizar la reunión. Bueno, son 11:30, chiquitines. ¿Qué me dicen? No nos dio para repasar todo, pero espero que haya sido de ayuda esto. Les quedaría repasar la parte muscular. Por favor, repasen. No pierdan la oportunidad de no dar examen de Paltia. Así que bueno, suerte y nos vemos el miércoles. ¿Tienen alguna duda?
Nada. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, que pasen bien, estudien bastante. Les mando un abrazo. Chao. Chao.